El presidente, altamente cuestionado y muy criticado por la comunidad internacional, ha tomado una decisión muy polémica para muchas entidades internacionales que se jactan del compromiso a defender la democracia, o entidades no gubernamentales que se hacen llamar regentes en la defensa de los derechos humanos, pero que en ambos casos son sumamente selectivos para defender dichas posturas ante países que son afín a las políticas del gran jefe, que lleva un nombre, y este es Estados Unidos de América. El pasado 15 de septiembre de 2022 se dio un hecho histórico en un pequeño país centroamericano. La República de El Salvador se puso en la mira de las diferentes naciones, entidades, movimientos, medios de información periodísticos a nivel local, por un anuncio en medio de una cadena nacional hecha por el presidente Nayib Bukele. Dicha cadena nacional no solo sirvió para poner en velo a diferentes grupos en contra de su gobierno por su reelección, sino también esta sirvió para dar contundentes declaraciones acerca de cómo El Salvador, como nación, ha logrado tener una independencia real, no una que estaba controlada por los diferentes estados títeres del momento. Antes de dar esta sorpresa, aunque a título personal era más un secreto a voces, dada la alta popularidad que tiene con su población, asimismo con la petición de su población para reelegirse y mantenerse en el poder por un periodo más. En el discurso televisado en la cadena nacional dirigida a la población salvadoreña, él habló acerca de los grandes retos que tuvo que tomar en su primer mandato. Pero el énfasis que tomó un tiempo considerable en su discurso fue la falta de libertad e independencia que El Salvador había tenido en los pasados 201 años de independencia, haciendo referencia desde el tiempo que esta pequeña nación decidió desligarse del mandato de la corona española y los grandes retos que se han tenido desde esa época colonial a la actual. Tocó un tema muy delicado para todos sus ciudadanos y la comunidad internacional, como lo fue la guerra civil que duró entre los años 1979 y 1982, la cual, tomando su discurso, la nación de El Salvador no fue del todo una pelea nacional por busca de libertades para su población, sino más bien fue una pelea entre ideales de la época y una pelea entre los extremismos del capitalismo y el socialismo, dando datos que se pueden tomar como perturbadores para la época, mencionando de una forma un poco descarada y con un tono de voz de reproche a el país que define la democracia, la cual tuvo un gran control en todo lo que se refería a la guerra, apoyando a la Fuerza Nacional de la época. Exactamente, se habla del país de las libertades, el país que cuida la democracia, Estados Unidos de América. No hizo una mención de la Unión Soviética como tal, lo cual es un poco sospechoso, pero a título personal no era muy necesario. Y como en este pasado violento de la República de El Salvador, Estados Unidos daba un apoyo diario de $1 millón de la época, que el presidente Bukele da una tasa de conversión actual un poco elevada, quizá en su afán de dar fuerza al discurso, pero según medios digitales, la conversión del valor de $1 millón estadounidenses, agregando todos estos años de inflación a la actualidad, da una cifra de $3
$626.500. Ese sería el valor diario que fue aportado a la guerra salvadoreña, un valor nada despreciable, y dada la duración de dicha guerra civil, dio a entender que Estados Unidos invertía en El Salvador para demostrar que el capitalismo era la solución y para que El Salvador no cayera al socialismo como fue con Nicaragua y evitar tener control en la zona centroamericana, lo cual tuvo después de dicha guerra. El presidente Bukele enfatizó que al terminar la guerra, uno de los ideales se intentaron cambiar todos en El Salvador igual. El tiempo de postguerra en El Salvador da a entender que fue un tiempo de desdicha, delincuencia y sacrificio para los sobrevivientes de ambos bandos, y como la paz solo fue tomada por los dirigentes más altos de la guerra, los cuales, entre más alto fue su rango, mayor fueron los beneficios que estos tuvieron. Hablando de regalías, puestos en gobierno, y no hay que olvidar de los sobornos para tener un país en desgracia, ya que eso era más beneficioso. Siguiendo su discurso, él reprochó como anteriormente los diferentes países o grupos de países, siendo como siempre Estados Unidos su referencia más prominente, se encargaron de dar consejos, de intervenir en la política interna del país de El Salvador, para, según sus estatutos, dar estabilidad, ayudar a la pequeña nación centroamericana y que ésta lograra salir de sus problemas sociales, económicos y no hablar de la inseguridad. Lo cual, dado la forma de ver el país en estos mandatos de extrema derecha y extrema izquierda, solo hizo que un síndrome de inestabilidad creciera y alimentara la delincuencia de la mano de los grupos armados, denominados pandillas o maras dentro del territorio salvadoreño, teniendo un control de regiones enteras del territorio de El Salvador, sin tener ninguna forma de detenerlos, lo cual hizo conocer a El Salvador como uno de los países más peligrosos del mundo. Y vale recalcar que no han pasado 5 años desde que El Salvador vivió este repunte de delincuencia y otras barbaries. Las políticas que ayudaron a los grupos delincuenciales, que fueron idea de Estados Unidos u otros entes internacionales que viven bajo su orden, rotundamente no sirvieron para nada. Eso fue lo que dio a entender el presidente de El Salvador en su discurso en esta cadena nacional, de una forma tajante y muy contundente. Y como los mismos que dieron estos consejos son exactamente los mismos que están en contra de las políticas que van enfocados en erradicar, detectar y encarcelar a dichos grupos delincuenciales, siendo esto una tarjeta de presentación de la eficacia y enfoque en devolver la paz a la República de El Salvador. Solo le faltó decir que Estados Unidos ha jugado al doble rasero, a la doble moral, con este pequeño país centroamericano. Recalcó el gran cambio que se ha percibido en El Salvador con su guerra antipandillas, que ha devuelto al país a una era de seguridad que se denota por días con 0 homicidios, mientras que en el pasado no muy distante estas cifras eran más que impensables para la población, la cual ha salido beneficiada de todo esto. Existen medios de la oposición, grupos contra el gobierno, entidades internacionales
vale recalcar que estas afines de Estados Unidos que se enfocan en atacar el mandato de este presidente. Justo de dar toda esta introducción, en medio de una pausa, él dio a conocer su pensar de reelegirse como presidente, lo cual fue aclamado por los presentes en gritos y ovaciones, aunque creo que fue muy exagerado a mi parecer que se hiciera de esa forma, pero dio un mensaje justo después de dar su anuncio, y esto fue enfocado directamente a Estados Unidos o países desarrollados como él exactamente los dijo. Su enfoque fue que los que tienen el derecho de elegir su reelección son los salvadoreños, los cuales son libres e independientes, seguido de la crítica de que sus ayudas e injerencias a El Salvador no sirvieron de nada. ¿Y por qué hay que creerles ahora? Ya que todos sus consejos no sirvieron de nada en el pasado, haciendo referencia a los 20 años de extrema derecha y extrema izquierda que rigieron El Salvador, y que estos países no tenían ninguna razón para oponerse a su idea de reelegirse. Y esto sería, y si al caso ellos lo hicieran, sería un comentario hipócrita, ya que todos estos países, la mayoría de estos, tienen la opción de hacerlo, haciendo referencia a Estados Unidos y a otras naciones. Así terminó su cadena nacional, con un mal sabor de boca para las naciones oligarcas y que odian ver que un país no siga los mandatos que ellos proponen. Vale mencionar que el gran capataz, Estados Unidos, siendo el jefe de todos y siendo el principal opositor de las políticas del presidente Bukele, está pendiente de ver cómo controlar a este peón que está fuera de su control. Al tiempo de darse a conocer la noticia de la reelección de Nayib Bukele, se dio una reunión que muchos categorizan como fracaso en Estados Unidos, denominados los presentes como protectores de los derechos humanos, con periodistas salvadoreños, jefes de organizaciones no gubernamentales internacionales, a tratar de hablar el punto de vista y el peligro que tiene Bukele sobre la democracia de El Salvador y cómo solo los demócratas fueron los presentes. Irónicamente, los representantes republicanos vieron como un chiste o una reunión sin ninguna lógica reunirse a discutir acerca de una temática con solo un bando, casualmente el opositor, siendo estas personas e instituciones que se sabe que están en contra del actual gobierno, dado su historial. Estoy más seguro que el lado republicano afín de Donald Trump está un poco más pro Bukele, y esto causa división y un poco de protección para este presidente, el cual es odiado por un sector oligarca de Estados Unidos, mientras que los salvadoreños aclaman, apoyan y ven con buenos ojos su reelección. Dime qué opinas tú. ¿Qué crees de la reelección de Nayib Bukele? ¿Crees que Estados Unidos está en el derecho de criticar y oponerse a su reelección? Pon tu respuesta en los comentarios. No olvides compartir este video con tus amigos, darle un like si te pareció este punto de vista de las noticias que nos rodean. Esto fue De Mi Político. Hasta el próximo video.